el cual hemos titulado Interpelando la antropología desde la coyuntura y sujetos colectivos, el cual realizamos en el marco del 47 aniversario de la Escuela de Historia. El día de hoy es la primera jornada de 3 días en la cual hablaremos sobre antropología y pandemia por la COVID-19. Antes de dar inicio y de presentar a nuestros ponentes, nos darán las palabras de bienvenida el doctor Ángel Valdés, director de la Escuela de Historia, y el maestro Mario Sosa, coordinador del área de antropología. Doctor Valdés, le doy la palabra. Muchísimas gracias, maestra Con. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias al Consejo Consultivo y a la Coordinación del Área de Antropología por invitarme a inaugurar el evento y poder dirigir unas palabras a ustedes. El Coloquio de Antropología en esta edición número 19, titulada Interpelando la Antropología desde la coyuntura y sujetos colectivos, es el evento insignia de los festejos de aniversario de la Escuela de Historia. Durante 19 años ha contribuido y es el escenario de un debate antropológico tan necesario en nuestra academia y también en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un momento propicio para debatir, cuestionar y plantear nuevas líneas de investigación, nuevos derroteros en el quehacer antropológico que hace parte de las demandas sociales a nuestra disciplina. Me llena de alegría el poder estar acá ante ustedes como docente de antropología, donde he desarrollado mi carrera docente durante tantos años, que han sido de un intenso aprendizaje personal, lo que valoro enormemente. La antropología requiere de constante actualización a partir de las problemáticas emergentes y las formas de analizar las coyunturas y las relaciones sociales de todo tipo de las sujetas, sujetos, de abarcar la mirada a una múltiple gama de temáticas, de sensibilidades, de hechos, de diversos planteamientos teóricos, metodológicos, epistemológicos. La antropología como ciencia es un universo en cuanto a su campo de acción, lo que reclama una amplitud de miras y una capacidad de conocer, confrontar y sintetizar la multiplicidad de planteamientos teóricos producidos desde varios centros de producción de pensamiento antropológico y desde diversas corrientes y experiencias. La diversidad incluye también los distintos abordajes y eso implica un compromiso al diálogo, a la búsqueda de consensos mínimos en medio de los disensos tan necesarios en la sociedad actual, con el fin de lograr un aporte concreto y serio a la sociedad guatemalteca. No olvidemos la tarea constante de mantener un contacto permanente con la sociedad. Mantengamos esa ilusión de trabajo de campo, de acompañar a la sociedad en sus luchas desde nuestra disciplina, teniendo como arma de apoyo los aportes académicos que podamos brindarles y que demanden también de nuestra tarea antropológica. Felicito al Consejo Consultivo y al coordinador del área por las diversas voces, sentires, abordajes teóricos y metodológicos que se aprecian las y los colegas que participarán con sus ponencias en este coloquio. Será un aprendizaje de gran nivel, 3 días intensos en el que podremos vivir esa aproximación, ese contacto y ese conocimiento permanente de estos abordajes. Agradezco a las compañeras y compañeros que nos acompañan en este momento, tanto de la Escuela de Historia como las diversas facultades, centros de investigación, escuelas no facultativas y centros universitarios a lo largo del país de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que están con nosotros en estos momentos. Y estoy seguro que este coloquio número 19 será un completo éxito. Muchísimas gracias y dejo en el uso de la palabra al coordinador, maestro Mario Sosa. Gracias nuevamente. Bien, yo igualmente me sumo al agradecimiento a todos quienes integramos la comunidad de la Escuela de Historia, en particular el área de antropología, y por supuesto a todas aquellas personas que el día de hoy nos acompañan y nos acompañarán en las siguientes jornadas de este coloquio el día jueves y el día viernes.
Este coloquio de antropología es un evento académico que realiza el área de antropología de la Escuela de Historia como parte de las actividades conmemorativas de nuestra unidad académica. Es un espacio en el cual se han tratado diversidad de temas y problemáticas que han permitido la confluencia de diversas miradas antropológicas, abordajes de disciplinas cercanas y voces de sujetos colectivos que suelen interpelarnos desde sus problemas y búsquedas de cambio o transformación social. Es un evento además que persigue contribuir a la complementación y actualización del pensum que rige la licenciatura de antropología. Además, obviamente, de un aporte a aquellas personas, organizaciones, instituciones que usualmente acuden a nuestros eventos en búsqueda de enriquecerse. El presente coloquio tiene como búsqueda principal poner en el debate problemáticas que resultan importantes para interpelar, reitero, a nuestra disciplina. Obviamente hablamos de su quehacer, hablamos de los antropólogos y antropólogas y por supuesto sus respuestas ante circunstancias, necesidades y búsquedas procedentes de sujetos colectivos de primer orden que hacen parte de la vida y de la búsqueda por transformar esta realidad tan necesaria de ser cambiada. En ese sentido, persigue debatir los aportes y discusiones procedentes de colegas antropólogos y antropólogas, perdón, de antropólogos y antropólogas y desde actores sociales con relación a problemáticas generadas por la pandemia, por la COVID-19. Las migraciones masivas, la imposición de proyectos extractivos, la demanda de justicia transicional y otras no menos importantes como las devenidas del patriarcado y la heteronormatividad. Todo lo anterior en la búsqueda de recuperar enfoques, experiencias y propuestas relacionadas con las problemáticas indagadas y tratadas. Siendo la mirada de voces diversas, se pretende dejar a los asistentes y participantes antes que certezas, puntos para continuar problematizando la realidad desde la disciplina antropológica. Termino nada más informando rápidamente. El día de hoy, como ustedes saben, la jornada está dedicada al tema de antropología y pandemia por la COVID-19. Ya la colega Liz Elcom nos va a presentar a los ponentes correspondientes. El día de mañana el tema es antropología, problemas comunes y vertientes de lucha. Nos van a acompañar en el tema de migración y cambio climático en Rabinal los colegas Lesbia Ortiz, Marvin Ramírez y David Pineda. En el tema de usos de la antropología en estudios de violencia planificada, reflexiones sobre el terror de Estado frente a la memoria colectiva, el colega José Domingo Cabrera. En el tema extractivismo, lucha por el territorio y nuevo paradigma epistemológico, la maestra María Jacinta Chong. Y el día viernes, la tercera y última jornada, sobre el tema género, sexualidad y emancipaciones. Nos acompañará Herbert Gabriel Duarte con el tema violencia estructural hacia comunidad LGBTI en Guatemala. Marco Antonio Chivalán en el tema de género, sexo, raza, sexualidades, tecnologías de producción del cuerpo en Guatemala. Y la colega Yolanda Aguilar con el tema sexualidad, eje articulador de opresiones y emancipaciones. Sin más entonces, reitero mi agradecimiento y dejo en el uso de la palabra a la colega Liz Elcom. Muchas gracias, doctor Valer y maestro Sosa. Y pues bueno, empiezo pues con los invitados y ponencias para hoy. El primer ponente es el doctor Miguel Garcés con su ponencia Pobreza, Inequidad y Racismo, causas esenciales de la mala salud de la población de Guatemala. Seguido de la maestra María Gabriela Escobar, quien dará la disertación Mujeres en primera línea, médicas y enfermeras en la lucha contra la COVID-19. Y finalmente el doctor Osvaldo Pac, quien nos hablará sobre la medicina tradicional y la COVID-19, contexto y aproximación. Antes de darle la palabra a nuestros ponentes, pues comentarles sobre cómo se llevará a cabo la jornada. Cada ponente tendrá 20 minutos para realizar su disertación y al finalizar todas las presentaciones tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien desea hacer preguntas o comentarios puede ponerlos en el chat, tanto de la fanpage como de aquí del Zoom. Y por cuestiones de tiempo solo podremos dar la palabra a una o dos personas que deseen abrir sus micrófonos durante este espacio de preguntas. Entonces, iniciamos con la primera ponencia
a cargo del doctor Miguel Garcés. Pues él es médico, salubrista y patólogo. Ha desarrollado estudios y educación en salud pública y epidemiología. Ha sido docente universitario en la USAC y exdecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar. Doctor Garcés, le doy la palabra. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, compañera, y muchísimas gracias a todos por esta invitación. No solo el tema es importante, la interdisciplinaridad de unir la antropología con áreas de la medicina es esencial, sino que me da un gran gusto estar participando en una actividad de la Universidad de San Carlos, donde tuve realmente el privilegio de ser profesor de la Facultad de Medicina en el área de la salud pública durante muchos años. Para mí, participar en esto es de alguna manera regresar a ese pasado, un pasado en el cual guardo muy gratos recuerdos. La pantalla se me quedó en negro, no sé si me están escuchando. Porque algo pasó. Sí lo escuchamos, doctor. Escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación que tengo acá. La preparé para esta actividad y disculpen. La llamo, pero en una forma, de alguna forma irónica, como una tema de discusión, una Guatemala rica, inclusiva y equitativa. Y ese es el proyecto de nación que invito yo a todos los compatriotas que trabajemos. Buscar una Guatemala rica, inclusiva y equitativa. Hablar de la pandemia en Guatemala es referirse a un tema de salud. Y cuando se habla de salud en Guatemala hay dos grandes divisiones. La salud urbana de las clases más acomodadas que pueden tener un fácil acceso a servicios de salud privados. Y la salud rural, maya, alejada, que sufre un gran nivel de inequidad y que la población sufre un gran nivel de pobreza. Cualquier enfermedad que analicemos la debemos ver en estos dos grandes grupos sociales. Lo que quiero decir concreta y específicamente es que al hablar de Guatemala no podemos hablar de una sociedad homogénea. Yo, por ejemplo, le digo mucho a los estudiantes, no utilicen promedios en Guatemala, los promedios no sirven. Guatemala es un país que es tan heterogéneo que hay que hablar por grupos sociales específicos. Hay que llegar, si usted quiere, lo organizado por etnias, lo organizado por clases sociales, lo organizado por la categoría social que usted quiera, pero hay que trabajarlo por grupos sociales específicos. Y aquí entra entonces el manejo de la sociología, el manejo de lo que son categorías sociales aplicadas al estudio y la transformación de la salud en el país. Desde el año 48, producto de la Segunda Guerra Mundial, porque tuvimos la Organización de las Naciones Unidas, que fue en realidad derivado de una organización previa que se llamaba la Liga de Países, creo que era, pero la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas nace después de la Segunda Guerra Mundial, y uno de los primeros aspectos que se plantean es la Declaración Universal de Derechos Humanos. No queremos repetir los crímenes que hicimos en esa Segunda Guerra Mundial, y se hace esta declaración. Voy a destacar dos artículos. El artículo 2 dice, a todos les corresponden, a todos los humanos les corresponden todos los derechos y libertades establecidos en esta declaración, sin distinción por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otro estado. Y eso es muy importante para un país como Guatemala, donde priva la inequidad, el racismo
y la exclusión. Esos son temas que hay que tener muy en cuenta aquí en Guatemala. La Declaración de los Derechos Humanos dice: todos tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su salud y bienestar propio de su familia, incluyendo alimentación, ropa, vivienda, atención médica. O sea, es claro que nos dice las Naciones Unidas que todos tenemos los mismos derechos a vivir bien. Y añade, además de los servicios sociales necesarios, el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otras escasez. Ahora, ¿cuánto de la población del mundo realmente goza de estos derechos humanos? ¿Cuánto de la población del mundo tiene acceso a estas condiciones de vida que fueron planteadas desde hace más de medio siglo, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿puede haber salud pública con pobreza? ¿Puede haber salud pública en un medio pobre? Podría haberla, y vamos a ver. ¿Puede haber salud pública con inequidad? ¿Salud pública con discriminación? Aquí la respuesta a todas estas es no. No puede haber salud pública con pobreza, a no ser que en esa pobreza usted haga los arreglos necesarios para que haya equidad en la distribución de los recursos. Entonces podríamos hacerlo. Si es pobre, pero es equitativo, por lo tanto todos tienen acceso a los mismos productos de la sociedad, los productos que la sociedad produce, pero hay equidad. Salud pública con discriminación, de ninguna manera puede haber salud pública con discriminación. La discriminación es uno de los efectos más dañinos que hay para la salud pública. Entonces, una pregunta, ¿qué es salud? La Organización Mundial de la Salud tiene una definición por aquí, dice que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Definición que ha sido sumamente criticada. En realidad, la salud tiene diversas interpretaciones, tiene variaciones históricas. La salud de un esclavo no es igual a la salud ahorita de un propietario de un medio de producción. La salud de un feudalista no es igual a la salud de un siervo. La salud categoriza a estas personas como que tuvieran diferentes, no diferentes posibilidades, como que sus saludes fueran diferentes, ¿no? Como que la salud del feudal valía más que la salud del siervo. De hecho, durante la esclavitud, durante toda la Edad Media, hasta la Revolución Francesa, el Estado nunca se ocupó de la salud de sus habitantes, ¿no? En las épocas pasadas, los esclavos eran atendidos por veterinarios, y en las épocas feudales los siervos también eran atendidos por curanderos o por otro tipo de personas que no estaban formadas para eso. Entonces, la salud siempre ha tenido diferentes interpretaciones, y a veces depende de quién la está definiendo, ¿no? Porque hay personas que son muy ambiciosas, tienen una salud muy, muy buena, y otras que no tienen la posibilidad de desear eso. El nuevo paradigma, que eso fueron una de las cosas que quedaron, es que hay dos aspectos que debemos conciliar. Uno es satisfacer las necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Tener dónde vivir, qué comer, dónde acudir si está enfermo y tener trabajo remunerado. Esas son las necesidades básicas. Pero hay otras aspiraciones, porque somos humanos. También, si ustedes ven la salud animal, pues sería, bueno, la salud animal es donde vivir, que comer, curarlo. No habría mucha diferencia, pero no somos humanos. Entonces, las otras aspiraciones de salud son los derechos humanos, la paz, la justicia, opciones de vida digna, la calidad de vida. Y este es otro que yo le doy muchísima importancia, la posibilidad de crear, innovar, sentir placer, tener acceso al arte y la cultura. En realidad, este es un aspecto que nos diferencia marcadamente del resto de los seres vivos. Llegar a una vejez sin discapacidades y con plena capacidad. Entonces, cuando hablamos de salud, estamos hablando de un campo muy amplio de aspiraciones que tenemos los seres humanos y que las podemos cumplir con los recursos que están disponibles, siempre que esos recursos
fueran asignados en una forma equitativa, lo cual no ocurre. No ocurre. El otro tema es cómo están constituidas las poblaciones. Yo decía al inicio, en Guatemala, nunca debemos utilizar promedios, porque los promedios engañan, distorsionan la realidad. El promedio de mortalidad infantil en Guatemala en la actual es alrededor de 35 por cada 1000 nacidos vivos. Pero si ustedes se van a la zona 15, tal vez es 0 o es 1, ¿verdad? Es raro que se muera un niño menor de un año, pero si nos vamos a Quiché, puede subir a 70, igual que en Huehuetenango, igual que en San Marcos, igual que en cualquier lugar pobre, igual que en las áreas periféricas de la ciudad capital. Entonces, nunca debemos utilizar promedios en un país como Guatemala. Tenemos que ir al grupo específico del cual estamos hablando. Ir a ese grupo específico también transita por conocer aspectos antropológicos para enmarcar ese grupo específico. ¿Cómo lo voy a enmarcar? ¿En base a qué categorías sociales? Puedo recurrir al trabajo que han hecho Jaime Brey y otros pensadores en Ecuador que han trabajado la salud en base a categorías sociales, en base a esa categoría del modo de producción de clases sociales, donde incorpora una teoría marxista para interpretar los grupos sociales en la sociedad y aplican eso al estudio de la salud. Podemos recurrir a muchas cosas, pero hay que definir con claridad a qué grupo nos estamos refiriendo y naturalmente cuál es el sustento teórico que tenemos para conformar esos grupos. Una mirada en Guatemala, sabemos que hay un área urbana grande, pobre, periférica, pero nuestro mayor problema es el área rural, con una pobreza endémica de altísimos niveles, altísimos niveles. Hoy publicaba en la prensa, algo de todos sabemos, Guatemala es el 6º país en el mundo con más alto nivel de desnutrición crónica. 6º país en el mundo con más alto nivel de desnutrición crónica. ¿Quién puede hablar de salud en una familia como esta, que tiene esas condiciones de vida? ¿Quién puede hablar de salud? Cuando el gobierno guatemalteco, el Estado guatemalteco se ha acercado a estas poblaciones para comprenderlas, para entenderlas, para servirles, para decirles, miren, Guatemala es de todos, vénganse, trabajemos y esto, lo que tenemos aquí es para distribuirlo entre todos, ¿verdad? Seremos pobres, pero somos equitativos. Nadie se queda afuera. Todos tenemos derecho. Pero tenemos otro grupo social que anda viendo paisajes todo el tiempo y anda en otra cosa. Desafortunadamente, el grupo social que tiene el poder es este grupo social que está representado por esta joven que tenemos acá. Este grupo social es el desposeído, es el pobre, y es pobre en todo sentido. No solo es pobre económicamente, es pobre en educación, es pobre en el poder. Nosotros, los ciudadanos, nosotros entregamos nuestro poder, parte de nuestro usuariado a un gobierno. Esta gente no tiene acceso a eso, ¿verdad? Porque cuando vienen esas votaciones, son votaciones que están arregladas y que no pueden escoger qué es lo mejor para ellos. Nunca hemos trabajado para este grupo social. Y algo similar cuando vemos poblaciones urbanas también muy pobres. Entonces, la diversidad étnica, social y económica de la población de Guatemala hay que tomarla en cuenta. Si tenemos una epidemia, ¿a quién va a afectar más la epidemia? A ese grupo y a ese grupo. Pobre rural, pobre urbano, son los que más se van a afectar. ¿Por qué? Porque tienen menos recursos, tienen menos acceso a los servicios de salud, tienen menos educación. Y algo importantísimo de recordar es, los servicios de salud siempre son más pobres para los más pobres. La pobreza se acopla a un acceso a servicios de salud, servicios de educación, servicios de recreación, que son los más pobres. Los servicios de salud son más pobres para los más pobres, igual que otros servicios que provee el Estado. Entonces, Guatemala no solo tiene pobreza, tiene inequidad y además tiene discriminación. Vamos a ver esto. Voy a mostrar algunos datos para ser muy concreto. Si nosotros vamos al porcentaje de población indígena en Guatemala, que está dibujado en color verde oscuro, más del 75%, sabemos que ocupan el altiplano guatemalteco. También sabemos que estas poblaciones eran de la costa sur, eran de tierras productivas y que los
gobiernos llamados de la liberación los desplazaron, dieron esas tierras a la gente que actualmente la poseen la propiedad, que son los grandes latifundistas, y desplazaron a las poblaciones mayas hacia el norte. ¿Cómo no va a tener impacto en la salud de eso? Por eso es que están con tan mala salud, pero hay que conocer la historia, hay que conocer la antropología para poder realmente intervenir en esto. Mientras en Guatemala no se aborda el tema de salud desde un punto de vista político, no se va a resolver. Miren aquí, este es el índice de urbanización. En áreas mayas, altiplano, muy poca urbanización. Luego, nivel de alfabetismo. Aquí dice, esto rojo es del 50 al 68%. O sea que aquí hay departamentos donde hasta el 50% de la población es analfabeta. A medida que nos vamos desplazando hacia el oriente y al área central, el nivel de analfabetismo disminuye y el alfabetismo se supera. Pero esto rojo es nivel de bajo alfabetismo, o sea, muchas personas que no saben leer ni escribir, lo cual en el siglo XXI ya no debiera pasar en ningún lado. Esto es porcentaje de alfabetismo versus porcentaje de población indígena, de nuevo, en una relación lineal. Entonces, ahora resulta que tenemos salud pública, pero ¿qué es la salud pública? ¿Para qué es la salud pública? Si tenemos salud pública, un Ministerio de Salud Pública, ¿qué hace ese Ministerio de Salud Pública para atender a toda la población? El Ministerio de Salud Pública es responsable de lo que pasa en los hospitales, por cierto, con bastante gente, con pocos recursos, ¿verdad? Con gente pobre, porque la gente rica de clase media no aquí para los pobres, ¿verdad? Y salud pública también es esto, disponibilidad de agua potable, disponibilidad de buenas condiciones de vida. Ahora, realmente, ¿qué hace la salud pública en Guatemala? Nosotros tenemos tal vez dos graves problemas. Uno es la segmentación del sector salud. Tenemos diferentes segmentos. Tenemos una población que está asegurada en el Seguro Social. Tenemos otro segmento que es la mayor parte de la población, que es esta, que depende del Ministerio de Salud Pública. Tenemos otro segmento que es de la iniciativa privada, que es el menor. Terris era un gran epidemiólogo canadiense, por cierto, conocedor de Guatemala, y él dice, el concepto de salud pública incorpora una importante actividad gubernamental y social, multidisciplinaria, y aquí es donde entra la antropología, la sociología, la economía, las ciencias políticas, multidisciplinaria por naturaleza y que se extiende a casi todos los aspectos de la sociedad. Las ciencias políticas son esenciales de incorporarlas al trabajo en salud. Solo cuando haya decisiones políticas que promuevan el bienestar social con equidad, vamos a lograr mejorar las condiciones de salud. Hay otro autor, que es un autor colombiano, que es Abad Gómez, que él dice, la salud pública, ¿de qué depende? Del ingreso per cápita, de la distribución de la tierra y de las máquinas, de la distribución del capital, de la distribución de los servicios, de la distribución de la educación, de la distribución, en fin, de la justicia. Con esa definición no hay duda que la salud pública es totalmente interdisciplinaria. La salud pública transita por el conocimiento de leyes sociales, de leyes económicas, de leyes políticas, de cómo hacer política, porque es allí donde vamos a encontrar los caminos para mejorar la salud de toda la población guatemalteca, no solo de un pedacito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la salud pública depende del ingreso per cápita. El ingreso per cápita depende de leyes de distribución social, de la distribución de la tierra, distribución de las máquinas, del capital, de los servicios, de la educación, o sea, de la distribución, en fin, de la justicia. Y cuando se habla de salud, hay que pensar que estamos hablando en valores. La salud es el valor más alto que podemos tener como seres humanos. Solo las poblaciones sanas van a poder educarse, van a poder producir, van a poder desarrollarse, van a poder crecer. Si no hay salud, no hay nada. Entonces la salud es en esencia política. Y esto es algo que ya lo decía Rudolf Virchow desde el siglo XIX.
una expresión de él que es muy conocida. Él decía, la salud es política y la política no es más que salud en gran escala. Pobreza. Amartya Sen, ustedes lo conocen, es un economista que ha trabajado con el tema de la pobreza, fue premio Nobel. Dice que el desarrollo de las capacidades humanas básicas solo se puede dar con el alcance de las libertades fundamentales. Y estas libertades son la salud, la educación, los derechos humanos y las oportunidades económicas. Siempre aprovecho poner estas fotos para reflexionar de nuestro problema grave que tenemos de pobreza que se reproduce en una alta mortalidad materna, en niños desnutridos, en alta mortalidad infantil y en niveles epidémicos de cualquier epidemia, no solo COVID, cualquier epidemia que venga a Guatemala va a afectar más y primero las poblaciones más pobres. Las poblaciones más pobres van a ser... Perdón que lo moleste, le quedan 2 minutitos. Ay, mi amor, gracias. Las poblaciones más pobres van a ser menos atendidas, van a ser las últimas en ser atendidas. Como me quedan 2 minutos, voy a tener que acelerar. Cuadro de desnutrición crónica en poblaciones indígenas, pobreza en área urbana y en área rural. Quiero recordar esto, en todas las circunstancias y todas las sociedades, los factores determinantes de la salud son más pobres para los pobres. El mayor problema de salud que tiene Guatemala es la pobreza. Y termino, ya que me quitaron el tiempo. Equidad es un principio básico para el trabajo en salud. Es importante recordar que la salud es el sector donde la equidad tiene una manifestación más extrema, pues se refiere a una distribución del derecho a la vida. Si en algún área hay que trabajar por equidad, es en el área de la salud. Inequidades son diferencias en salud que son innecesarias, evitables, incorrectas e injustas. Si analizamos el devenir de esta epidemia de COVID-19, estamos con la más alta, una de las más altas mortalidades de América Latina. Estamos con una altísima tasa de letalidad. ¿Por qué? Porque hemos enfrentado a diferencias en salud que son innecesarias, evitables, incorrectas, injustas y que no debieran haber pasado. Nosotros debíamos haber tenido atención a esta epidemia desde el inicio de la epidemia y en una forma equitativa y con preferencia a las poblaciones más alejadas y más pobres. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garcés, por su valioso aporte. Y pues esperamos que hayan preguntas para su disertación. Aprovechamos la pequeña pausa para agradecer a la DEDEP por la transmisión en su plataforma de la Dirección General de Docencia. Y pues bueno, ahora le damos la palabra a la maestra María Gabriela Escobar Urrutia. Ella es maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Iztapalapa. Tiene estudios doctorales en la misma universidad y es licenciada en Antropología por la USAC. Es investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado, ICE, de la Universidad Rafael Landívar, profesora de Antropología Latinoamericana en la Universidad del Valle y del curso de Movimientos Sociales en la Universidad Rafael Landívar. Fue profesora del Seminario de Claxo, la historia reciente de Centroamérica a través de su literatura. Actualmente realiza una investigación sobre los avances del Programa Nacional de Vacunación y sobre las condiciones laborales del personal de salud encargado de atender la emergencia provocada por el COVID-19. Adelante, maestra. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en la Escuela de Historia, que es mi casa madre. ¿Sigo? Ay, creo que se cruzaron los videos. ¿Sigo? Sí. Bueno, voy a continuar, creo que sí, ¿no? La ponencia que les voy a presentar, que en unos minutos creo que va a poner mi colega, se llama Mujeres Médicas frente al COVID-19, sostén de un sistema de salud en ruinas. Voy a presentar, esta es una investigación, siguiente por favor, esta es una investigación exploratoria, corta, y que está basada en
en dos ejes, digamos, no, está pensada desde dos puntos de abordaje, ¿verdad? Una es trabajo de campo y la otra solicitudes de información pública. El trabajo de campo es pequeñito, ¿verdad? Y ha consistido fundamentalmente en hacer 10 entrevistas, tanto en línea como algunas presenciales en hospitales públicos o en casas. Y las solicitudes de información pública las he realizado a instituciones como la USAC, la Landiva, la Universidad de Landiva, el Ministerio de Salud Pública y el ICS. Solo eso voy a decir de la metodología. Si hay alguna pregunta sobre eso, lo hablamos después. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo voy a referir muy brevemente por cuestiones de tiempo, porque todos sabemos aquí cuál es el contexto de la pandemia, sobre todo ya en la última coyuntura, digámoslo así. Sabemos que se ha acelerado la vacunación, pero sigue siendo insuficiente y creo que hay un consenso en cuanto a que la gestión del gobierno frente a la pandemia ha sido errática y débil, sobre todo como vimos en la última conferencia del presidente, pues no se toman medidas drásticas, probablemente porque no tenemos pruebas, por presiones del sector empresarial y también sabemos que ha habido desorden y negligencia en todo el ciclo de vacunación. ¿Cuál es el trasfondo de este problema? Es un problema mucho mayor que el de un gobierno, ¿verdad? El trasfondo es un sistema de salud pública que está minado por las reformas neoliberales, por la corrupción y por una política fiscal que está centrada en beneficiar a las élites. De eso un poco siento que nos habló el doctor antes, ¿verdad? Los números no los voy a leer, todos lo sabemos, estamos en un momento, estamos en un pico, ¿verdad? Y bueno, siguiente, por favor. ¿Qué implicaciones tiene el pico para el tema que estoy investigando? Bueno, sobre todo hay un aumento actualmente de los pacientes en hospitales públicos. Hay un aumento de mortalidad, yo lo pongo entre signos de interrogación porque en las estadísticas no es un pico, o sea, no quiero decir, no es el momento en que estamos viviendo mayor mortalidad en toda la pandemia, pero al menos los médicos sí registran un aumento respecto de los meses anteriores, ¿verdad? Eso es más una percepción. Luego, como sabemos, hay una carencia de insumos médicos para atender a los pacientes de todo tipo, desde medicamentos básicos hasta medicamentos especializados, aparatos de respiración, camas, todo eso creo que lo conocemos muy bien. Y lo que a mí me importa más para esta cuestión es que toda esta situación ha redundado o ha afectado en que ha sobrecargado al personal médico que está atendiendo COVID, ¿verdad? En el caso que estoy trabajando, a las mujeres médicas y enfermeras que están en la primera línea de COVID, pues todo este contexto y la suma de más de un año de esta situación está sobre sus espaldas, ¿verdad? Y sí, yo digo, están poniendo el cuerpo frente a esta situación. Y bueno, se da una situación paradójica entre que la población está asustada, pero al mismo tiempo, en general, se podría decir, no está dispuesta a asumir medidas drásticas para protegerse del virus. Y aquí, pues, es una situación complicada de política pública y que tiene también un debate atrás del control social, ¿verdad? ¿Deberían de ponerse medidas más extremas o no? Y qué nivel de disponibilidad de la población hay, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de los médicos y las médicas, ellos sí quisieran que se impusieran medidas drásticas porque para ellos, al imponer estas medidas, tendrían sí, condiciones laborales mejores, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, entonces yo lo que quiero presentar es más que todo una hipótesis que estoy trabajando, que me di cuenta a partir del trabajo de campo, o lo empecé a descubrir, y es que una parte muy importante de la primera línea está ocupada por mujeres jóvenes, médicas y enfermeras. O sea, el porcentaje de mujeres es lo que estoy investigando, pero en algunos lugares es evidente que son más las mujeres jóvenes que están enfrentando la primera línea. Y esto entonces me lanza a mí la pregunta de por qué hay una diferencia de género en la atención al COVID. Y entonces empiezo a recopilar datos y veo, en primer lugar, que
en los últimos años se ha registrado una feminización de la carrera de medicina, tanto a nivel de las universidades públicas como a nivel de las universidades privadas. Es decir, mientras que hace 50 años o 70 años era una anomalía que una mujer estudiara medicina, hoy en día se están ingresando más mujeres a la carrera de medicina y también se están graduando más mujeres. Entonces aquí vemos el dato de 2019, el Colegio de Médicos y Cirujanos registró 962 médicos en comparación con 1.524 médicas, ¿verdad? Y bueno, de la enfermería no me voy a centrar ahora, pero como sabemos, históricamente ha sido una carrera de mujeres, ¿verdad? Siguiente, por favor. Aquí simplemente no voy a detallar los cuadros, pero son los cuadros que muestran que según datos de la USAC y de la Landívar, la inscripción de mujeres es mayor que de los hombres en medicina y que incluso eso se está dando, por ejemplo, en el Landívar, en el campus Verapaz. O sea, no solo es un fenómeno de la ciudad, sino que es un fenómeno que aparentemente es nacional, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué condiciones sociolaborales y psicológicas comparte el personal médico masculino y femenino? Pero en mi caso lo estoy recogiendo de entrevistas con mujeres médicas y enfermeras. Entonces, básicamente son 4 o 5 aspectos que yo quería compartirles de este inicio de trabajo de campo que estoy haciendo, o bueno, de procesamiento del trabajo de campo. Lo primero que ellos reportan es que la pandemia ha implicado un quiebre de sus relaciones familiares y personales. Aquí un ejemplo, dice una chica, ni me tocaban, refiriéndose a su familia, ni me tocaban, solo los miraba de lejos. Otra médica, dejé de ver a mi hijo 2 meses. Y en general esto lo reportan continuamente las médicas, que fue muy traumático tener que aislarse de sus amistades, de sus familiares por miedo a contagiarse y a contagiar a sus familias. Y también incluso reportan términos como empezamos a ser discriminadas por nuestra propia familia, ¿verdad? Ese es un punto. El segundo punto es la carga laboral, que tal vez es lo que más me interesa, pero no puedo desarrollar y no he llegado a desarrollar todavía, que la carga laboral es extrema respecto de otro tipo de médicos, ¿verdad? Son horarios muy largos, sobre todo para las mujeres que están haciendo turnos. A veces hay turnos de 24 horas. Se les paga tarde, tanto en el ICS como en el Ministerio de Salud Pública, en los hospitales generales. Se hace un contrato hoy, si les pueden empezar a pagar en 2 meses. Bueno, en el ICS pagan más temprano, en el Ministerio de Salud pagan más tarde. A veces cuando rescinden su contrato o se termina su contrato, el último pago tarda 3 meses en ser emitido. Algunos no han tenido vacaciones por acuerdos, porque si no tendrían que sobrecargar en otros médicos el trabajo. Y lo que tal vez me interesa más, el punto central, es el tema de los contratos flexibles. O sea, aquí estamos de nuevo en el tema del neoliberalismo en la salud pública. Se ha vuelto común y de hecho el ICS y el Ministerio de Salud Pública abrieron una serie de contrataciones flexibles o temporales, le vamos a decir, pueden ser de 15 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses, y que no contemplan las mismas prestaciones que un contrato fijo. Entonces, lo que yo he estado viendo, lo voy a mencionar creo después también, es que aparentemente quienes más han obtenido este tipo de contratos son mujeres médicas. Bueno, esto es un factor de estrés, la cuestión temporal del trabajo. Y en tercer lugar, el hecho de tener un contacto continuo con la muerte. Eso las tiene un estrés psicológico muy fuerte. Aquí hay una cita de una colega, bueno, ella es estudiante de antropología y también es médica. Dice, a veces los pacientes están bien y al otro día mal, es un poco choqueante. Los primeros que fallecieron a mi cargo me afectaron bastante, aunque uno pone su corazón duro. Y en general, las chicas han reportado que no tenían experiencia de ver de enfrentarse a la muerte con tanta frecuencia. Y también que les ha correspondido enfrentarse a los familiares que las increpan porque los pacientes mueren tan rápido. Entonces, esta situación es inédita para ella, para muchas que no tenían experiencia laboral o que no habían trabajado en situaciones extremas, ¿verdad? Hay una enfermera, Cachiquel, que me comentó que este era su primer trabajo y ella es ahora encargada de COVID en Chimaltenango, el Hospital Nacional de Chimaltenango.
Entonces, les han sido entregados trabajos temporales muy duros y extremos para los que no estaban preparadas, pero que en una manera necesitan el trabajo y al mismo tiempo se sienten como una misión que tienen que cumplir. Por último, sería, juntando de ella, registro en estas personas una gran desesperanza. Todos comparten la idea de que esta crisis no tiene fin. Desde hace un mes, 2 meses que estoy entrevistándolos y entrevistándolas y dicen, no va a mejorar, no tiene fin, no hay nada que hacer, solo va a ser para peor, no sé cómo vamos a aguantar, tal vez no lo aguante. Y una fantasía, una idea de queremos salir de este espacio, queremos conseguir otro trabajo, poner una clínica privada o conseguir un trabajo formal. Siguiente, por favor. Entonces, ya habiendo presentado el marco general de trabajadores y trabajadoras de la salud, habrían unos puntos que yo quería mencionar como que probablemente son específicos a las mujeres médicas y a las enfermeras, quizás, pero tal vez me voy a referir a las mujeres médicas. Uno, que es mi hipótesis, pero que tengo que seguir trabajando, es que parece que son más las mujeres que están obteniendo estos trabajos precarios. Y el primer dato que me da esa guía, esta idea, es que dice, según datos del ICS que yo solicité, el 62.5% de los contratos temporales COVID, que le llaman contratos COVID, fueron otorgados a mujeres. Entonces, tendría que continuar recopilando datos que me indiquen esto y preguntarme por qué es que son las mujeres las que están obteniendo más estos contratos. Lo segundo, que nos habla de una perspectiva, una posición específica de género, es que algunas de ellas, no todas, han reportado que los pacientes no les reconocen su estatus profesional. O sea, se dirigen a los enfermeros o a los hombres del hospital como médicos, pero a ellas no. O sea, y entonces aquí está la cita de una de ellas, dice, uno, siendo mujer, nunca creen que es médico, y menos siendo una mujer médica joven. Entonces se le pregunta digamos, ellas dan consulta, recetan, dan indicaciones y los pacientes quieren consultar a hombres porque piensan que ellos sí tienen una categoría real, un conocimiento real médico, ¿verdad? También el maltrato por parte de algunos pacientes, esto no estoy segura si es más a mujeres o a hombres, tendría que hacer una comparación, pero se han quejado sobre todo de políticos o gente que llega con cuello, que les da un maltrato. Y aquí voy a hacer un pequeño, como nota al pie o nota al margen, mejor dicho. También he entrevistado a médicas que están vacunando, o sea, estas no serían las que están en primera línea de COVID, sino médicas que están vacunando, y una de ellas me reportó que en el proceso de vacunación, mientras están atendiendo las filas de personas que se quieren vacunar, les han dicho insultos soeces sexuales cuando ellas están vacunando, las personas que van a vacunarse, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí sería un tema, tal vez una rama, ¿verdad? Que es como cómo la sociedad guatemalteca valora y trata al personal médico, y en particular al personal médico, a las mujeres, ¿verdad? Luego otro tema es que algunas son madres, tienen dificultades para atender a sus hijos y normalmente recargan este trabajo en sus suegras o sus madres, ¿verdad? O sea, en otras mujeres. Aunque hay casos también donde sus compañeros cumplen este rol. Y una última cuestión sobre el tema de las mujeres médicas y enfermeras que apenas estoy empezando a reflexionar, es que veo una autoexigencia de ellas de ser fuertes frente a la muerte y frente al trabajo estresante, pero que es una autoexigencia que contrasta con la idea, o la idea cultural, ¿no? O sí, la idea que hay en Guatemala de que las mujeres son débiles. Entonces, esto es como que aparentemente ellas exigen más, justamente para demostrar que tienen esa fuerza, pero que podría estar llegando a niveles que hacen daño a su situación física y emocional, ¿verdad? Por supuesto, también me han reportado situaciones de depresión,
y también que acuden a la religión, al ejercicio y al aislamiento como intentos y bueno, digamos, al descanso extremo, cuando están libres, es decir, descanso extremo para soportar esta situación. Siguiente, por favor. ¿Se trabó? Sí. Entonces aquí ya pasaría a las conclusiones, muy sencillas. Lo primero es que hay que darnos cuenta que todas las esperanzas en este momento de lucha contra el COVID están puestas en el tesón y las energías del personal médico, y en particular a las mujeres, puestas, o en buena medida puestas sobre mujeres médicas y enfermeras, ¿verdad? No están puestas en un cambio en la política de gobierno, un cambio en el presupuesto de la salud pública, no, solo es la voluntad y la energía de este personal médico, ¿verdad? Y eso creo que nos debe llamar a la reflexión. Luego, aquí está repetido en la conclusión, pero bueno, lo que propongo es que tenemos que investigar mejor las vulnerabilidades específicas que están, bueno, yo tengo que investigar mejor las vulnerabilidades específicas que están viviendo las mujeres médicas, pero también sería interesante ver qué otras vulnerabilidades están viviendo otras profesiones y otras categorías laborales luego del COVID, ¿verdad? Habría que preguntarse si hay una feminización del trabajo flexible, por ejemplo. También quería decir que es sorprendente y penoso que no se esté viendo un cambio en el sistema de salud pública, ni que esta sea una demanda fundamental en las fuerzas progresistas o de izquierda del país. Es extraño porque sería el momento preciso para esto, ¿no? Que se levantara una demanda conjunta, radical, para transformar el sistema de salud pública, revertir las políticas neoliberales, pero no se ve a nivel público este debate. Y bueno, ya para cerrar, como me habían pedido un poco, dialogar sobre los retos para la antropología en relación al COVID. Bueno, uno era muy breve, como observar y analizar desde una metodología virtual o semivirtual fenómenos antiguos o emergentes que están en proceso de cambio a partir del COVID, ¿verdad? ¿Cómo lo trabajamos? Como les decía yo he hecho entrevistas virtuales, hoy vine de hacer una presencial, noté la gran diferencia que hay entre entrevistas virtuales y presenciales, ¿verdad? Fue mucho más rica la entrevista presencial. Y bueno, eso da para pensar muchísimos fenómenos, pienso yo. Este es solo un ejemplo y quería mencionar algunos, pero realmente me parece que son muchísimos. Un ejemplo que me parece, un tema que me parecería interesante trabajar es el endurecimiento de la explotación laboral, que está oculto, pero que es real. Se han bajado salarios a los trabajadores, hay muchas presiones sobre los trabajadores, no hay seguridad, en la mayoría de trabajos no se cumplen realmente las medidas de seguridad. La Inspección General de Trabajo no cumple su papel del todo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que explotan en nuestros ojos es el transporte público, ¿verdad? De nuevo hacinado, probablemente es una gran fuente de contagios de la fuerza de trabajo, vamos a decirlo así, de Guatemala. Nadie está debatiendo eso. También me parece que era una gran oportunidad para que se diera ese debate y no se ha dado. Incluso más bien ha servido en algunas rutas para que ya no exista transporte público y se obligue a los trabajadores a moverse en taxi a precios altísimos. Y bueno, según mi punto de vista, también nos debería hacer reflexionar sobre la debilidad de la movilización política en contraste con lo que ha sucedido en otros países. Bueno, agradezco muchísimo, espero haber hecho la ponencia en tiempo y agradezco sus preguntas. Supongo que será para responder al final del evento, no recuerdo bien. Y mucha alegría de estar en la escuela, en un evento de la escuela. Muchas gracias, maestra Escobar, por su disertación. Y bueno, finalmente doy la palabra al doctor Osvaldo Pac. Él es médico por la USAC, tiene una especialización en medicina tradicional china y estudios en medicina maya. Tiene estudios en antropología social por el Centro Universitario de Occidente de la USAC.
Ha laborado en diversas organizaciones e instituciones como la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASECSA, en torno a problemas y estrategias relacionadas con el primer nivel de atención en salud en diversas regiones del país. Asimismo, es docente universitario en el área de salud. Pues bueno, adelante, doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es para mí realmente un gusto y de alguna manera una alegría poder compartir con ustedes interrogantes, cuestionamientos, sobre todo inquietudes, tanto del ámbito profesional como del ámbito puramente personal y como ciudadanos de esta vida Guatemala. Me estoy comunicando acá desde Quetzaltenango. También pues me pareció muy interesante las dos presentaciones anteriores que nos demuestran básicamente que estamos enfrentando una situación crítica dentro de un ambiente social, económico e incluso psicológico ya crítico de por sí, en el cual hemos desarrollado nuestra vida, digamos, las generaciones presentes, y en la cual han luchado también las generaciones antiguas, nuestros ancestros, como se dice dentro de la cultura maya, y dentro de los cuales podemos encontrar varios elementos importantes de resistencia ante la opresión, ante la discriminación, como es el caso del sistema de medicina maya. En consonancia con lo que planteaba el doctor Miguel, de alguna manera solamente me atrevo a decir que lo que vamos a platicar hoy es una aproximación, dada la complejidad digamos, de nuestros grupos mayas. Tenemos 22 grupos, tenemos un grupo Xinca, tenemos un grupo garífuna, y cada uno de ellos vive en territorios específicos que van a determinar en muchas razones las especificidades de sus prácticas, pero recorriendo todo el mundo de la medicina de los pueblos originarios de la América Latina se encuentran elementos comunes que entrelazan las prácticas y sobre todo las bases filosóficas y conceptuales de lo que se entiende como medicina tradicional. Las epidemias no son nada nuevo para el mundo maya. Me permití hacer un pequeño, muy pequeño resumen de los retos gigantescos que ha enfrentado el pueblo maya desde que afortunadamente, según sea el punto de vista, los pies de los españoles pisaron las tierras americanas. El mundo maya ha sufrido realmente el embate, como bien dice acá en un libro que hizo el historiador Jorge Luis Luján, de aproximadamente 59 epidemias entre los periodos de 1520 y 1821. Así que para ellos esto, como también decía un conocido antropólogo que trabaja con comunidades indígenas del Amazonas, para ellos, desde el punto de vista histórico y desde su memoria, es una pandemia más, que obviamente va a dejar grandes daños, grandes sufrimientos en un pueblo ya de por sí lacerado por la historia y por el despojo. Entre las epidemias que nosotros podemos mencionar, antes de eso tenemos que mencionar que cuando pongo la palabra territorio virgen, efectivamente eso era. Las poblaciones de los pueblos originarios no tenían absolutamente ninguna defensa inmunológica ante la carga de virus, de bacterias, de microorganismos que traían los españoles. Y por esa razón se dice territorio virgen en el sentido de que nuestras poblaciones originarias fueron realmente presas, en el sentido de la palabra, de todos los efectos a nivel de la vida, tanto de la salud como social, económica, cultural, de estos gérmenes. Entre las epidemias más mortíferas que se recuerda está la viruela, está el sarampión, está la influenza y del tifus. Consultando varios libros que se han enfocado sobre esta temática, encontramos que la mortalidad fue realmente espantosa. Oscila, de acuerdo a los autores,
70% a un 90% de mortalidad de la población indígena. Imagínense en un lapso de un siglo. Fuentes sobre la credibilidad de la mortalidad de estas epidemias, el impacto, digamos, en las sociedades indígenas, existen y contradictoriamente de dos. Una, de fuentes indígenas, como corresponde, digamos, a las crónicas Shail o Anales de los Cachiqueles, también conocido como Memorial de Sodolá. Otra fuente corresponde precisamente a los que trajeron no solamente esta carga de virus y bacterias, sino que la desolación y la muerte a estas tierras, es decir, de fuentes españolas. Y para que vean, no era por causas humanitarias que ellos escribieron a la corona, sino simplemente estaban escribiendo de que aquí sus vasallos, los que le producían la riqueza, labraban su tierra, lavaban la ropa de su familia, estaban falleciendo a millares, a cientos. Entonces, la carta no era para fines humanitarios, sino era simplemente para decir, mira, aquí no estamos produciendo mucho porque la gente se está muriendo, así que háganos una condonación de nuestros tributos. Es decir, no había absolutamente ahí ningún criterio humanista. La última gran epidemia que sufrió el pueblo de Guatemala, y en este caso, como bien decía el doctor Miguel, la gente más pobre, fue la ocasionada por la gripe española, en la que, de acuerdo a algunas fuentes, podemos estimar que tuvo un 10% de mortalidad. ¿Con qué recursos hicieron frente estas comunidades a tan semejante amenaza biológica, social, económica? Obviamente no fueron atendidos por los españoles. Habían hospitales para criollos, habían hospitales para españoles, pero no habían hospitales para... Ahí está silenciado, digamos, el gran papel que tuvieron que jugar definitivamente, la única opción que tenían nuestros pueblos mayas, que era el recurso de su medicina. Está invisibilizado, solamente se hace referencia a que los indios en la escritura de esos tiempos usan sus artes, decía, mágicas, sus ungüentos y sus hierbas. ¿Con qué resultado? No lo sabemos aún. Son párrafos de crónicas españolas, de letras, en las que no asomaba por ningún lado, digamos, la más mínima preocupación por esta hecatombe mundial que estaba ocurriendo en sus narices. Les dejo acá un testimonio porque realmente es desgarrador, ¿verdad? De cómo la población indígena de Guatemala vivió esa época, yo diría, terrorífica. No la voy a leer, léanla ustedes porque realmente es muy, muy fuerte, ¿verdad? Si quisiéramos cambiar ese testimonio por testimonios del día de hoy o del día de ayer o de la semana pasada y lo escribiéramos en un español actual, probablemente esa misma queja, ese mismo dolor, esa misma angustia y temor es el que está inundando, digamos, a muchísimas de las comunidades indígenas, comunidades ladinas también pobres, sobre todo a nivel rural. ¿En qué contexto? Porque siempre se habla de la medicina tradicional y se idealiza por algunos sectores, hasta llegar al punto de negar también, digamos, los alcances que ha tenido la medicina occidental. No se trata de idealizar, digamos, una práctica que ha pervivido en medio de miserias, en medio de catástrofes naturales, en medio de catástrofes sociales. Quien es realmente el portador, digamos, de estos saberes ancestrales, quien es el transmisor de estos conocimientos, no solo de cultura, sino de vida, pues realmente es la población básicamente pobre. Los curanderos, las comadronas tradicionales que yo conocí y que he tenido de conocer y tratar, ninguno se conduce en carro, ninguno se conduce ni siquiera en una moto.
son campesinos, son mujeres del campo, mujeres que se tienen que levantar todos los días para darle de comer a sus hijos y para conseguir un pan diario. Es decir, no voy a repetir mucho porque creo yo que muy bien lo resumió el doctor Miguel, pero se ha protegido, se ha tratado de preservar y de transmitir estos conocimientos, no solamente de salud, sino conocimiento de agricultura, conocimientos de alimentación, en medio, digamos, de un panorama terrible, un panorama de despojo de sus territorios, de sus recursos, de sus saberes, de sus bosques. Un panorama de usurpación de sus tierras, de sus derechos, de su cultura, en todos los ámbitos de su historia incluso. Han desarrollado y logrado proteger, porque yo diría que ese es el término, proteger sus saberes en contra de un Estado que los ha abandonado de una manera sistemática y a través de toda la historia. Actualmente cuentan, como contaban hace 10, 15, 40 años, en un país que parece que no cambia para los pobres, con un abandono en educación, en salud, en vivienda, en sistemas de agua para el consumo humano, en un sistema jurídico que hoy por hoy pues está completamente cooptado por los poderes hegemónicos y en un ambiente de pobreza impresionante. Más del 60% de nuestra población vivía, de acuerdo a los últimos reportes de la encuesta, en pobreza. No quiero imaginar cuánto va a subir ese porcentaje cuando podamos ir midiendo, aunque sea de manera fragmentaria, los efectos de esta pandemia. Por otro lado, también pervive, digamos, todos los saberes de las poblaciones en medio de una fragmentación social sin precedentes. Tenemos que hay más de 1,5 millones de habitantes guatemaltecos viviendo en los Estados Unidos, de los cuales no tenemos una cifra que pudiéramos mencionar, pero sabemos que la gran mayoría son departamentos con población indígena. Eso está creando una desestructuración tremenda a nivel de la sociedad indígena, en donde los niños crecen sin padres o crecen sin madre, en donde se pierde también el hilo conductor de la transmisión de los saberes. Por otro lado, tenemos una migración interna también despiadada. Yo mismo acá en Xela, donde vivo, encuentro constantemente aquí en mi barrio, que vivo en un área, digamos, periurbana, mitad campo, mitad ciudad. Encuentro gente de Colomba, encuentro gente de Huehuetenango, de Soloma, imagínense. Y les pregunto por qué vienes a Xela si aquí no hay mucho trabajo. Porque aquí hay una oportunidad de conseguir un trabajo, me dicen, contrario en mi pueblo, en donde no había absolutamente nada, más que llenarse de desesperanza. Por otro lado, tenemos la invasión, digamos, de las iglesias neopentecostales, que han también venido a desfigurar mucho, digamos, la cosmovisión de grandes sectores de la población en general guatemalteca, y de una manera impresionante, digamos, en las áreas rurales, en las áreas marginales, urbano-marginales. Yo trabajé mucho tiempo en esas áreas, creando otro choque profundo en el cual todavía se debate, digamos, la población. Y por supuesto, la discriminación y el racismo que inunda y permea todos los poros de gran parte de esta sociedad. En cuanto a los perfiles epidemiológicos, definitivamente el marco de desarrollo, de pervivencia de la medicina tradicional como tal, pues es un marco terrible, ¿verdad? Todos ustedes conocen, pues no puse aquí cifras porque no se trata en este caso de esto, pero conocemos que el perfil epidemiológico de las poblaciones indígenas, sustentado en múltiples informes, demuestra que las enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, la desnutrición crónica y aguda, la mortalidad materna, todos presentan cifras altísimas en la población indígena. Y sumado a esta carga de enfermedades por carencias y enfermedades infectocontagiosas, venimos ahora a un nuevo escenario, ¿va? Enfermedades no transmisibles como son diabetes, hipertensión, obesidad. En unos principios se decía que estas enfermedades eran enfermedades de los ricos, pero lamentablemente es actualmente, y de acuerdo a las
tendencias mundiales, básicamente el 90% de nuevos enfermos de diabetes, hipertensión, obesidad son de países como Guatemala. Y por muchas razones que tienen que ver incluso con algunas cuestiones genéticas, la población indígena, no solo de Guatemala, sino de toda América y de otras regiones del mundo, se ha visto que son más proclives a desarrollar diabetes, a desarrollar obesidad. Eso les genera una carga impresionante a la carga ya de por sí terrible que soporten en cuanto al aspecto puramente de salud. Un sistema de salud oficial que, aún contando el sistema de salud con una población que, de acuerdo al cuestionado último censo, arrojó con todos los cuestionantes que tenga esto, que un 46.6 o algo por ahí se autoidentificaba como indígena. Un sistema de salud oficial que, aunque cuenta con algunos instrumentos de carácter normativo en cuanto a la relación del sistema médico oficial ante la diversidad étnica, no la aplica y lamentablemente más bien utiliza la cuestión de la interculturalidad para hacerse un cierto nombre. Tuve la oportunidad de estar en un congreso como invitado, no, simplemente como oyente, en un congreso mundial que abordaba toda la temática de la medicina, como ellos le llaman, complementaria e integrativa. Y escuché la ponencia del enviado de parte del Ministerio de Salud Pública de Guatemala. Realmente dejó muchísimo que desear comparado con los grandes esfuerzos que yo vi en países que tienen menos población indígena, Costa Rica, Panamá que no llega creo que ni al 4%, tiene un programa que ya envidiaríamos nosotros los guatemaltecos. Por otro lado, ¿cómo sabemos cuánta población indígena quiché ha fallecido o ha sido, digamos, afectada por el COVID? No lo sabemos, simplemente porque no hay datos estadísticos diferenciados. No sabemos cuántos mames, cuántos poconchís, cuántos chortís han fallecido, cuántos niños, porque el sistema estadístico, la base de datos del Ministerio Público no contempla absolutamente esa diferenciación. Prácticamente invisibiliza la muerte, digamos, de estas poblaciones. Me llamó muchísimo la atención ver que Perú, por ejemplo, tiene menos población indígena que nuestro país y sin embargo sí tiene ese tipo de estadísticas diferenciadas. De esas cuantificaciones pueden salir definitivamente las posibilidades y necesidades que hay de hacer abordajes integrales. Guatemala definitivamente contamos con un marco político jurídico sobre medicina tradicional. Tenemos cuántos siglos de haber sido mancillados, diría yo, por la presencia española en nuestros territorios, y no fue sino a partir de los acuerdos de paz que se firmaron en el diciembre de 1966 que por primera vez apareció en documentos vinculantes a nivel jurídico y a nivel político de nuestro país la necesidad de hablar y de dejar plasmado, digamos, en estos documentos jurídicos la medicina indígena. No voy a repetir lo que está acá, pero lo que sí tenemos que tener claro entonces quiere decir que el marco jurídico de una práctica milenaria y que está salvando y ha salvado la vida de miles de indígenas, yo diría incluso ladinos pobres, no fue producto, digamos, de un Estado que tomara conciencia, digamos, de su realidad pluriétnica y multilingüe, sino fue producto de negociaciones de paz. Es decir, fue producto de las luchas que el pueblo, de manera armada, de manera organizada y en todos los frentes que pudo, desarrolló para lograr sentar a un Estado a firmar unos acuerdos de paz que pues se quedaron en muchos maravillosos sueños, ¿verdad? Pero hay algunas bases que vale la pena pues seguir rescatando y tenemos este marco. A nivel de la academia, también llama la atención
llama la atención que no hay realmente Disculpe, doctor, le quedan 2 minutitos. Ok. Pues no voy a repetir esto, pero definitivamente sí tenemos una medicina tradicional indígena. Es considerada no solo en Guatemala, sino por muchos estudiosos como un sistema de salud complejo como tal. La OMS, que se define como una autoridad en la materia, la acepta desde la acepción occidental que se le exige a un médico, a un sistema de salud complejo como el sistema, digamos, de salud occidental, lo equipara en este caso con la medicina maya y solamente hay otro sistema de medicina integral que es equiparado en estos niveles como es el sistema de medicina tradicional chino. Se tiene una cosmovisión definitivamente es holística, se basa en el equilibrio, en el respeto, utiliza muchos recursos terapéuticos como plantas medicinales, dietas, masajes limpias. Y actualmente podemos encontrar estas terapeutas mayas. Acá mismo en Xela, donde yo vivo, pues vivía hace poquito una curandera de niños, muy visitada, por cierto, incluso una de mis hijas fue su paciente. Y el contexto en el cual ha pervivido la medicina tradicional maya es igual. Es el mismo contexto cotidiano del indígena. Es el mismo contexto de desvalorización de todos los saberes culturales de los pueblos, estigmatizada, es ignorada por grandes sectores, sobre todo hegemónicos, especialmente de la medicina occidental. Es utilizada como recurso por lo menos para el gobierno, decir que está trabajando con los pueblos indígenas, y es antagonizada para tratarla de presentar como antagónica, que es irreconciliable con la medicina occidental cuando realmente deberían de ser complementarias desde un marco de respeto mutuo de saberes. ¿Acaso les ponía pues un elemento esencial con el cual se le identifica a la medicina maya, se le simplifica como básicamente que hace uso de plantas medicinales? Las que están acá pues tienen que ver con plantas medicinales que se están usando para tratar síntomas, no para curar el COVID. Por último, solamente quería dejar el planteamiento. ¿Y en dónde está la antropología? Les puse esta presentación porque hay tantas preguntas acá, ¿verdad? Hay estudiar sociedades, estudiar la religión, estudiar tradiciones, estudiar costumbres, estudiar en la universidad, recoger conocimientos. Son múltiples retos y compromisos que tiene la antropología guatemalteca. Hoy por hoy yo les puedo decir que en lo que estamos nosotros hablando acá, más de alguna comadrona hizo ya su visita, más de alguna comadrona hizo su tradicional masaje y dejó un consejo, dejó preparado una plantita, porque la medicina tradicional está, como yo pienso y como dicen también del personal médico occidental, no son héroes. Ellos siempre han estado en el primer nivel de acción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesante disertación. Y pues bueno, antes de dar inicio a la jornada de preguntas, vamos a solicitarles a los estudiantes y profesores su permanencia y posponer por unos minutos el inicio de su clase a las 7. Muchas gracias. Y pues bueno, tenemos varias preguntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a sintetizarlas. Hay para cada uno de los ponentes, se los voy a leer a todos y les voy a agradecer que sean muy breves en su respuesta, ¿verdad? Bueno, para el doctor Garcés, la pregunta es, ¿cuáles diría que son los retos que tiene la antropología para indagar en la problemática de la pandemia por COVID-19? Y en la misma línea, doctor Garcés, ¿cómo abordar la salud pública desde la antropología? Para la maestra Escobar, ¿ha cambiado la percepción y actitud social de la población con relación al personal de salud? En los primeros meses de la pandemia se dio un fenómeno de rechazo hacia ese sector. Y al doctor Pac, ¿cuál es el reto para indagar los sistemas de salud maya desde la antropología? Les doy la palabra. Mire, yo considero que
Debemos ver todas las ciencias entrelazadas, unidas, integradas, sobre todo cuando son ciencias humanísticas, cuando es antropología, sociología, o la propia psicología, que debe verse integrado. Cada disciplina tiene su quehacer específico en la salud pública, indudablemente que la antropología también lo tiene. Sin embargo, no quiero pensar de una antropología que sea disociada de las otras disciplinas, una antropología disociada de la sociología. Yo siento que es importante que las dos disciplinas estén unidas. No podemos entrar a una sociedad y tratar de influir en ella solo basado en características antropológicas, aunque yo comprendo que la definición de antropología es bien amplia. Pero me parece que sí hay que trabajar sobre una integración real de disciplinas. Y cuando vemos las disciplinas humanistas, es más fácil verlo, pero aún la antropología debe tratar de integrarse a otras disciplinas que son propias del quehacer clínico, importantísimo. Cómo orientar, cómo abordar las diferentes etnias en Guatemala de acuerdo a sus características antropológicas, y eso tiene que ver también con cuestiones clínicas, con cuestiones de atención individual, ya no digamos cuestiones de salud pública, que indudablemente son esenciales que la antropología esté incorporada. Pero como le digo, no visualizo una antropología disociada de las otras disciplinas, visualizo una antropología integrada a otras disciplinas que tienen que ver con la conducta y las leyes de la sociedad humana. Muchas gracias, maestra. Su micrófono lo tiene apagado. No me atrevería a contestar esa pregunta porque tendría que haber hecho como una especie de encuesta de percepción del inicio de la pandemia para ahora. Sin embargo, basada en lo que me dicen las médicas, sí sienten que no hay una valoración justa de su trabajo. Excelente. Creo que la prensa tiene un poco que ver, y los medios, bueno, tal vez la academia, pero en particular la prensa, no hace tal vez el trabajo de mostrar todas las condiciones difíciles que se viven adentro, y tal vez incluso que no se muestran las categorías laborales en las que se encuentran los médicos. ¿Qué es estar en un privado? Trabajar en un hospital privado, en un hospital privado de élite, en un público. ¿Qué significa trabajar en la emergencia? ¿Cuál es la diferencia entre los médicos que turnan y los que no turnan, etcétera? Entonces, si conociéramos más detalles internos y tal vez no tanto una perspectiva amarillista del COVID, creo que nos sensibilizaríamos y realmente, ustedes pueden ver en otros países, se le hace honor a los médicos, ¿verdad? Que están prestando este servicio en este momento. Aquí creo que sí hay un prejuicio que habría que investigar mejor sobre por qué este trato y este rechazo en general a los servidores públicos, ¿verdad? Eso, muchas gracias. Gracias, doctor Pac. Sí, concordando con lo que decía también el doctor Miguel, definitivamente hay que hacer estudios interdisciplinarios o transdisciplinarios, como se dice, porque normalmente a veces se enfoca la medicina tradicional como algo aparte. No, definitivamente la medicina tradicional tiene un papel dentro de múltiples papeles, digamos, que se desarrollan a nivel de la sociedad indígena. Dentro del aspecto puramente, digamos, cultural, podría yo decir que la medicina tradicional es una hebra de todo un andamiaje que se puede conjugar con la cocina, se puede conjugar con el idioma, se puede conjugar con el vestuario, porque todos juntos dan, digamos, esa fortaleza y esa capacidad de resiliencia que tienen las poblaciones indígenas ante tantísimos años, diría yo, centenares de años, en que han sido sometidos a niveles bárbaros de opresión. Investigaciones hay. Está la Universidad de San Carlos,
Me parece que la Universidad del Valle también está haciendo investigación al respecto. Hay otros centros en México que estudian bastante la medicina maya, pero yo siento que en el caso guatemalteco, la Universidad de San Carlos creo que tiene el potencial, las capacidades y sobre todo, digamos, la representatividad para realmente liderar. Que estos estudios no se queden, digamos, a nivel de escritorio o a nivel de sacar una tesis. Efectivamente, hay muchas tesis sobre medicina tradicional en la Facultad de Medicina de la San Carlos, pero muchas veces tesis son sacadas no desde el compromiso realmente de recuperar parte de lo que es esta ciencia, estos saberes, sino simplemente para sacar una tesis. Una cosa importante es que debería estar incluida como pensum en la Facultad de Medicina. Otros países, Estados Unidos, para sin ir tan lejos, hablando de un país que no nos es grato en algunos aspectos políticos, lo tiene ya incluido en muchas de sus asignaturas de medicina, lo mismo que otros países extranjeros. Panamá tiene ya tiene currículum en sus facultades, Colombia igual, Perú igual. Todos ellos son países que tienen menos población indígena que la nuestra. Nosotros aún tenemos que dar ese paso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia a la jornada de hoy. Agradecemos bastante a los ponentes su participación y sus valiosos aportes. Ahora procederé a leer el diploma de participación que se le entregará a cada uno. Y pues es el que dice así. Ahorita, bueno, pues Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia, 47 aniversario, otorga reconocimiento a María Gabriela Escobar por su participación como conferencista en el 19 Coloquio de Antropología, interpelando la antropología desde la coyuntura y sujetos colectivos. Le he llevado a cabo el miércoles 18 de agosto en el marco del festejo del 47 aniversario de la Escuela de Historia y lo firma el doctor Ángel Valdés Estrada, director de la escuela, Guatemala, agosto de 2021. Y pues bueno, igual se le dará el reconocimiento al doctor Garcés y al doctor Pac. Y pues con esto damos fin al espacio de hoy. La jornada de mañana se transmitirá a través de la fanpage de la Escuela de Historia. Y pues muy buenas noches a cada uno de ustedes y que tengan una buena noche. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Un gusto conocernos. Igualmente, muy buenas noches. Buenas noches. Listo, cerramos transmisión. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizel, Gabriela, Adriana. Gracias a ustedes. Para contarles un poco, tuvimos más o menos un promedio de 360 personas interactuando y constantes 52. Sin embargo, en la lista de asistencia se anotaron 74 personas que estuvieron intermitentes entre entrar y salir al evento. Muchas gracias a ustedes, Mario. Muchas gracias también. Perfecto. Entonces nos vemos mañana siempre a la misma hora, colegas. Feliz tarde. Muy bien, tengan feliz gracias. noche. Feliz noche. Hasta pronto.